¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar. One, two, one, two. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. ¿Alguien puede saltar? Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Bien, la historia de Gedeón es una historia muy especial, tanto así que Dios le dedica 3 capítulos a este libro. Hace 15 días veíamos en el capítulo 6 cómo Dios llama a Gedeón y le dice hombre valiente. Y hace 8 días veíamos cómo Dios llama también a Gedeón para pelear contra los madianitas con tan solo 300 hombres. ¿Sí? Cuando los madianitas dicen en la Biblia que parecían langostas, es decir, que eran muchísimos, miles estamos hablando. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Jueces, cómo Dios le da la victoria a Gedeón contra los madianitas, ¿sale? Así que a este tema le pusimos Gedeón y la victoria sobre Madián. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 8. Bien, hermanos, voy a leer el primer versículo y dice, tiene como título Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Aquí hay un reclamo, pero primero vamos a analizar quiénes son los hombres de Efraín. ¿Quiénes son estos hombres? De acuerdo a Génesis, nos dice que José
tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el hijo primogénito o el hijo mayor y Efraín pues era el hijo menor. Pero resulta que Jacob profetizó sobre Efraín, el hijo menor de Jacob. Y por esa profecía pues bendijo primero Jacob a Efraín. Es decir, que bíblicamente está escrito que Efraín iba a ser mucho mayor que su hermano Manasés. Entonces vemos aquí que estos hombres de Efraín pues vienen de la tribu de Efraín. Gedeón pertenece a la tribu de Manasés, de esa tribu que Dios pues no le dio la bendición como a Efraín. Bien, ahora después nos dice, y le reconvinieron fuertemente. Esta palabrita en otras versiones bíblicas dice, se enojaron, se molestaron o discutieron. Y no fue una discusión con un tono de voz suave, dice que fue fuertemente. Estaban muy molestos los hombres de Efraín, como no tienen idea. ¿Y por qué estaban molestos? ¿De dónde se origina esa discusión? Bueno, si ustedes recuerdan en el capítulo 7, versículo 24 y 25, nos decían en el domingo anterior qué fue lo que pasó cuando Gedeón va en contra de los madianitas. Dice que les manda unos mensajeros a Efraín y les dice, díganles que vayan al vado de Bet-bara para que capturen a los madianitas que salieron corriendo. Y efectivamente hacen caso los de Efraín. Van y capturan incluso a 2 príncipes. ¿Cómo se llamaban? Oreb y Zeb, ¿verdad? Los capturan y para mandarle evidencia a Gedeón de que sí habían capturado a estos príncipes, dicen que les cortaron la cabeza. Se los llevan a Gedeón al otro lado del Jordán donde estaba Gedeón y dice que le dijeron, aquí están las cabezas de estos príncipes. Entonces su discusión o su enojo de estos hombres era precisamente que desde un principio Gedeón no los había contemplado en esa guerra, porque a la mitad o al final, esa era su discusión de ellos, eso era su molestia, se sintieron ofendidos, dijeron, a ver Gedeón, ¿qué te pasa? ¿Por qué no nos estás llamando desde un principio? ¿Por qué hasta ahorita? Pero creen que Gedeón tenía, pues era plan de Gedeón más bien. Definitivamente no era el plan de Gedeón llamarlos al final o al principio, era un plan de Dios que le había dicho a Gedeón cómo tenía que hacer las cosas y él solamente estaba obedeciendo. Eso es lo que los de Efraín no entendían. Bueno, se sintieron ofendidos, se enojaron. Cuando pasamos por una situación quizá similar, cuando no nos creemos nosotros que no nos toman en cuenta dentro de la iglesia, actuamos igual, nos enojamos con nuestros líderes, nos enojamos con el pastor. Ay, como el pastor no me llamó desde un principio, ahora yo ya no le voy a ayudar, o ahora ya no le voy a apoyar, o que no cuente conmigo. A veces tomamos esa actitud de los hombres de Efraín, nos molestamos. Y vamos a ver qué le responde Gedeón, cómo le responde este hombre a esta tribu. Jueces 8:2 dice, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Wow, yo creo que si hubiera estado en el lugar de Gedeón, yo sí me los hubiera puesto parejos, a ver, ¿qué les pasa, no? Y no, Gedeón no hizo eso. Lo que hizo Gedeón su respuesta fue asertiva, suave y humilde, hermanos, porque cuando le dice, ¿qué he hecho yo comparado con ustedes? Ustedes atraparon 2 príncipes, Oreb y Zeb, y no tan solo eso, su rebusco ha sido mucho mayor que mi cultivo en Abiezer, que era el rebusco. Yo nunca he ido a un sembradío, ni siembro, ni nada por el estilo, pero quizá algunos de ustedes sí tengan noción de qué es el rebusco, y de acuerdo al diccionario dice que es una acción que consiste en repasar un sembradío después que ha sido cosechado para recoger los frutos que inadvertidamente quedaron en el suelo o en el tallo.
Es decir, que cuando pasan a recoger el fruto, por lo regular llega a quedarse en el tallo o en el piso. Entonces vuelven a pasar otra vez para recoger ese fruto. Entonces le dice Gedeón, le está diciendo Gedeón a estos hombres: ¿no es el rebusco de Efraín mejor que mi cultivo? ¿Acaso no ustedes sacaron más que mi cultivo que yo tengo ahí en Abiezer? Recuerden que Gedeón vivía en Ofra y su clan pues se le conocía como los abiezeritas, ¿sí? Entonces Gedeón tranquilamente le responde, es muy asertivo, humildemente les hace ver lo que han hecho ellos también. Y vamos a seguir leyendo Jueces 8:3. Dice: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra. Y luego les vuelve a recordar, y recuerden, ustedes tuvieron la mejor parte, atraparon a 2 príncipes sin necesidad de ir a la lucha. Dios se los entregó. No tuvieron que luchar como nosotros, no tuvieron que pasar como lo hicimos nosotros. Dios les entregó en sus manos a estos príncipes. ¿Acaso no han hecho algo mucho mejor que yo? Y entonces dice que los hombres de Efraín se calmaron, ya no dijeron nada y se tranquilizaron, ¿sí? Hermanos, aquí el mensaje que nos enseñan es que, para empezar, Efraín y la tribu de Gedeón era Manasés, es decir, eran hermanos. Aquí el conflicto no era familiar. Gedeón estaba consciente de que el conflicto no era contra su hermano, que el enemigo no era su hermano, no eran los de Efraín. La pelea no era ahí con ellos. Él había entendido que no era pelear contra los de Efraín. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los madianitas. Y por lo tanto, esa era la batalla que Gedeón tenía que terminar. No estarse peleando con sus hermanos. Y hoy en día Dios nos enseña eso. ¿Cuántas veces hemos discutido entre nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos peleado por quizás hasta tonterías, por nuestras diferencias? Porque todos somos diferentes, obviamente, y gloria a Dios, porque si fuéramos iguales, imagínense. ¿Cuántas veces nos hemos peleado por cosas quizá insignificantes que le damos mayor peso? No, hermanos, eso no es lo que aquí en estos versículos Dios nos enseña. La pelea no está entre nosotros. La pelea no es cambiar al hermano. La pelea no es decirle piensa como yo. La pelea no es esa. La pelea la tenemos allá afuera. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quién es nuestro mayor enemigo? Dice en la Biblia que es Satanás y todas esas huestes. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que de verdad no valen la pena. Estamos peleando quizá una batalla equivocada y desgastante, y déjenme decirles que hasta nos llega a amargar, y se los digo por experiencia, porque yo así estaba peleando una batalla que insignificante, pero para mí era una batalla, y hasta me amargué, y yo decía, no, los cristianos son de lo peor, y empiezas a decir muchas cosas, pero entonces aquí entiendo que yo estaba viviendo mal, una batalla mal. La batalla no es contra el hermano, no es contra el pastor, no es contra mis líderes, ¿sí? Entre hermanos tenemos que cuidarnos. Dice la Biblia que entre nosotros tenemos que cuidarnos, que preocuparnos, y pareciera ser que eso se nos ha olvidado, y Gedeón aquí en esta parte nos los está recordando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta ¿qué? Quita la ira, ¿no? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínense si Gedeón hubiera utilizado eso, le hubiera dicho, a ver, bájale 3 rayitas, aquí tú me respetas porque aquí Dios es el que me está diciendo. Y no fue así, al contrario, dice que él usó un tono suave para poder decirle a Efraín lo que estaba pasando, que no eran sus planes de él, eran los planes de Dios. Él solamente estaba siguiendo los planes de Dios. Vamos entonces a Jueces 8:4.
Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y vino Gedeón al Jordán. ¿Con quién? Con sus 300 hombres. ¿Quiénes estaban cansados, hermanos? Estaban cansados Gedeón y los 300 hombres, ¿sí? A lo mejor, ¿cuántas veces nosotros hemos estado cansados? ¿Cuántas veces nosotros hemos bajado la guardia? Y por ahí recordaba una ocasión, una prédica donde hay una alabanza muy común entre los cristianos, que es el cansado del camino. Y bueno, yo antes la cantaba, sí, cansado del camino, pero si no lees tu Biblia, no oras, con trabajos vas los domingos a la iglesia y dices que estás cansado del camino. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces yo decía, ay Señor, perdón, porque muchas veces hemos vivido así, creyendo que estamos cansados, no sé de qué camino, pero del camino espiritual no estamos cansados, hermanos, porque no hemos trabajado, seamos honestos. Y es lo que hoy Dios nos confronta. Sé honesto, analiza tu vida espiritual. ¿Realmente estás cansado? ¿Realmente estás trabajando en la obra de Dios? Porque si no estás trabajando, entonces creo que no podemos decir que estamos cansados. ¿Cuántas veces hemos bajado la guardia? Yo creo que muchas veces hemos bajado la guardia. ¿Saben? El trabajo secular cansa. La escuela, el trabajo cansa definitivamente, y a veces, y yo se los digo, ¿no? A veces yo quisiera llegar y acostarme y dormir o ver televisión. Y más cuando toca el día de jóvenes, híjole, dijo, Señor, ¿por qué no lo cambias otro día? Otro horario, porque exactamente es la hora que yo quiero descansar, o exactamente es la película que va a pasar que me gusta. Y ya a veces no nos conectamos, ¿no? Este es un ejemplo. Hay muchas cosas que a veces nos desconectamos porque creemos que estamos cansados, ¿sí? Pero también he entendido, hermano, que para estar aquí en la vida espiritual demanda tiempo. Yo creo que todos aquí le echamos ganas, por eso estamos aquí, pero ¿todos invertimos tiempo? Porque entonces ahí es donde tenemos que analizar. ¿Qué tanto tiempo inviertes tú en leer la Biblia? ¿Qué tanto tiempo inviertes tú en orar? ¿Qué tanto tiempo tú inviertes para aprender? No nos gusta aprender. Cuando nos llaman a un discipulado nos da flojera, no nos gusta. Entonces ahí está el problema, hermanos. Y estos hombres dice que estaban cansados, mas todavía persiguiendo, es decir, todavía estaban en pie de lucha. No dijeron, estamos cansados, Gedeón, olvídalo, ya nosotros ya no vamos a hacer nada. Dice que todavía estaban persiguiendo. ¿A quiénes? A esos dos reyes de Madián, más el ejército que estaba con estos dos reyes. Amén. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados, que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Bien, ¿quién eran los de Sucot? Sí, los de Sucot pertenecen a la tribu de Gad, eso lo encontramos en Jueces 13:27, y la palabra Sucot significa cabañas, y ese significado también lo encontramos en Génesis 33:17, cabañas. No le hicieron honor a su significado, porque cuando Gedeón les pide alimento, no se los dan, al contrario, dice que esta gente se burló de él, y no era gente extranjera, no era una nación extranjera, no era una aldea extranjera, eran parte de su familia, era parte de las 12 tribus, y no ayudaron,
no le ayudaron a Gedeón, y lo único que estaba pidiendo Gedeón, tanto a Sucot como a Peniel, era alimento. Solamente era eso, dales de comer. No les dijo Gedeón, ¿sabes qué? Necesito que ustedes vayan y peleen contra los madianitas que están huyendo. No fue esa la indicación, solamente dales de comer a estos 300 hombres. Y lo peor de todo aquí, hermanos, es que los ancianos o los principales que menciona aquí la Biblia se burlaron de Gedeón, todavía le tuvieron el cinismo de decirle: hasta que yo vea que está en tus manos Seba y Salmuna, pues entonces te apoyaremos. Pero mientras, o sea, estas dos aldeas, Sucot y Peniel, habían traicionado a Gedeón porque ellos habían visto a los madianitas, incluso se puede decir que ellos les dieron permiso de pasar. Y como eran muchos, obviamente el miedo de ellos los dejó pasar. Gedeón con 300 hombres no va a poder vencerlos. Mejor los dejó pasar, ya cuando los madianitas terminen con Gedeón, pues a nosotros no nos van a hacer daño, porque los dejamos pasar. Dice que en Peniel había una torre, que por cierto también Gedeón les dice que cuando regrese con Seba y Salmuna va a derribar esa torre, y esas torres en la antigüedad se utilizaban para precisamente de vigilancia, para ver que el enemigo no los sorprendiera, verlos desde lejos y decir: preparados, porque ahí viene el enemigo. Para eso servían esas torres. Entonces los de Peniel sí sabían a dónde estaban los madianitas. Eso se le llama traición, hermanos. Qué feo, ¿no? Y fíjense, el significado de Peniel es el rostro de Dios, porque recordemos que en ese lugar, dice en la Biblia en Génesis 28:30, que Jacob luchó contra Dios, vio a cara, dice en la Biblia, ¿verdad? Le negaron la ayuda y también se burlaron. Y bueno, ¿por qué Gedeón les dice que cuando él regrese va a ajustar cuentas con ellos, ¿no? Les dice aquí: y yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Es decir, cuando yo venga y te enseñe de mi mano a los dos reyes, entonces yo voy a trillar. Recuerden que Gedeón es el quinto juez, y por lo tanto el quinto juez de Israel, pues él de cierta forma está impartiendo justicia de parte de Dios. Por eso les dice esa palabra. Vamos con Jueces 8, del 10 al 12. Dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Noba y de Jobeam, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. ¡Wow! Eran 15,000 hombres espantados por 300 hombres. ¡Wow! Sorprendente. Aquí podemos ver definitivamente el poder de Dios, hermanos. No eran los 300 hombres, era la mano de Dios ahí. Era el poder de Dios ahí. Ellos sabían que había una presencia poderosísima, que 15,000 hombres estaban temerosos. Eran 120,000 hombres se habían derrotado. O sea que un 80% aproximadamente ya Gedeón ya había terminado con madianitas. Nada más le quedaba 15,000 hombres y los dos reyes. Y bueno, los nombres de estos reyes: Seba, en hebreo Sebaja, significa nacido en el día del sacrificio o víctima, y Salmuna,
que significa la sombra ha sido retirada o protección negada. Dios es fiel, hermanos. En este versículo podemos ver que Dios es fiel, que Dios cumple lo que nos dice. Aquí definitivamente Gedeón estaba seguro que iba a traer a esos dos reyes, a Seba y a Salmuna. Un ejemplo no solo de amor, sino también de fidelidad, hermanos, fue Jesús. Dice en la Biblia que Él fue fiel hasta la cruz por nuestros pecados y para que tú y yo el día de hoy obtuviéramos, ¿qué? Salvación, ¿verdad? Y entonces nosotros hoy aprendemos en estos versículos otra cosa también importante: ser fieles a Dios. Gedeón fue fiel a Dios, por eso Dios le entregó a estos dos reyes. Pero aquí todavía no los mata, dice que solamente los prendió. Vamos a leer Jueces 8 del 13 al 17. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de todos los cuales mensajeristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a todos los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces aquí Gedeón atrapa a los dos reyes, los lleva a Sucot y a Peniel y les dicen, aquí están los dos reyes que tanto ustedes se habían burlado, que por eso no nos daban pan porque no veían de mi mano a estos hombres. Y allí, aquí están, ¿no? Diciéndoles, aquí están. ¿Dónde está su fe? ¿En quién creyeron más? ¿En un Dios poderoso o en los madianitas? Porque eran mayor número. Yo no sé usted, cuando pasa una situación difícil, ¿a quién cree más? ¿A ese problema que lo vemos grandote o realmente a Dios que es el superpoderoso? Tomó Gedeón, hizo justicia contra estos ancianos y derribó la torre. ¿Y por qué dice que mató a los de la ciudad? Como que este versículo así como que suena muy sangriento, ¿no? Así pues bueno, si ya derribó Gedeón la torre, pues ya, ¿para qué mata a los de la ciudad? Pero bueno, esto se refiere, hermanos, que obviamente los de Peniel pues se resistieron a que Gedeón cumpliera con lo que había dicho. Por eso es que hubo una matanza ahí, por eso es que mató a los de esa ciudad. Y recordemos, volvamos a recordar que estas dos aldeas, pues lamentablemente fueron traicioneros, tuvieron una mentalidad individualista, egocéntrica, como muchas veces usted y yo a veces llegamos a tener. A veces somos bien individualistas, a veces somos bien egocéntricos. Si Dios no nos habla, no ayudamos. Si Dios no nos dice, no apoyamos. Si Dios me habla, pastor, le apoyo. Pero si Dios no me habla, lo siento mucho, pastor, pero yo no le voy a apoyar. Esa es la mentalidad que a veces llegamos a tener, parecida a los de Sucot y de Peniel. Y el día de hoy Dios nos dice que nos quitemos esa mentalidad. Apoyemos a los de nuestra familia en Cristo, hermanos. Es importante entender que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo, que cada quien tenemos una función diferente. Yo no voy a hacer la función que hace el pastor porque Dios no me llamó a esa función. Dios me llamó a hacer otra función dentro del cuerpo y muchas veces nos han enseñado cuál es la función del cuerpo. ¿Qué hace un cuerpo literalmente? ¿Qué hace una mano? ¿Qué hace un pie? Una mano no camina. Bueno, a lo mejor me van a decir, ay hermana, mire, yo me pongo al revés y camino con las manos. Sí, a lo mejor puedes caminar 1 metro, pero no creo que toda tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras manos tienen otra función.
nuestros pies tienen otra función. Y así es en lo espiritual. Usted y yo formamos parte de ese cuerpo, dice que la cabeza es Cristo. Nosotros somos parte de ese miembro, entonces, ¿qué función estamos haciendo nosotros? ¿Realmente le ayudamos a la mano, al pie, a los brazos? ¿O decimos, ay no, como no, Dios no me habló, pues lo siento mucho, yo no le voy a ayudar a mis líderes? Vamos a Jueces 8 del 18 al 19. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. ¿Por qué pregunta Gedeón esto? Bueno, Gedeón ya había terminado su palabra con Sucot y Peniel, ya había hecho justicia contra estas dos aldeas que no quisieron apoyar por traicioneros, y después le pregunta a los dos reyes para confirmar. Recuerden que en Tabor era un monte donde se juntaban los pueblos de Isaacar, Zabulón y Neftalí, y estos reyes madianitas dicen que habían hecho una matanza en este sitio, matando hombres, mujeres y niños de Israel. ¿Sí? Los enemigos no tenían piedad, ellos mataban. A esto me sorprende porque yo digo, ay Señor, ¿cómo es que los enemigos, dice la Biblia, que no tenían piedad? Que ellos mataban, fueran niños, hombres o mujeres, no les importaba. ¿Y por qué cuando Dios les mandaba a los de Israel que también tenían que ir a conquistar, mataran también a todos? Y resulta que los hijos de Dios, los de Israel, no lo hacían. O sea, es como medio raro, ¿no? Que nuestros enemigos no tengan piedad. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, no hacemos las cosas completas. Entonces, bueno, Gedeón aquí confirma que estos reyes madianitas mataron a sus hermanos. Y bueno, pues entonces tuvo que hacer justicia también Gedeón, ¿sí? Y dice Jueces 8:20, y dijo a Yeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí vemos que Gedeón como que de repente se le va la onda y le pide a su hijo Yeter, mátalos. Pero pues la sorpresa fue que Yeter pues no estaba en condiciones para estar matando a dos reyes. Dice que entró en miedo, y entonces fue cuando le dicen los dos reyes, mátanos tú, levántate y mátanos tú. Se dice que en la antigüedad cuando sabían que iban a morir, tenían que morir de espada de un guerrero. Era vergonzoso y humillante para ellos morir en manos de un muchacho o de una mujer. Y eso más adelante lo van a ver en Jueces 9, por qué pasa eso. Pero eso desde la antigüedad se consideraba pues vergonzoso y humillante. Por eso es que estos dos reyes le dicen a Gedeón, mátanos tú. Así como diciendo, queremos morir, pero pues no humillados, ¿no? Por lo menos eso queremos hacer. Y bueno, también vemos en Números 35:19 que de acuerdo a la ley de los hebreos, cuando alguien mataba a un familiar, podías matarlos y se les consideraba vengador de sangre. Y es lo que hace Gedeón con estos reyes. Por eso es que les pregunta, ustedes mataron a mis hermanos. Y es lo que hace Gedeón. Bueno, pues finalmente en estos versículos vemos que Gedeón hace justicia. ¿Y qué pasa en Jueces 8:22?
Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Oh, no puede ser. Otra vez los hijos de Israel pidiendo un gobernador, pero terrenal. En este versículo, hermanos, voy a destacar 2 puntos. El primero, una tentación enorme para Gedeón. Imagínense, le están ofreciendo que sea su rey, que los gobierne, que forme parte de esa realeza, como los monarcas hoy en día, donde el monarca reina, muere su hijo y así su descendencia sucesivamente. Eso es lo que le están pidiendo a Gedeón. Y Gedeón se encuentra en una situación quizás tentadora, donde, bueno, pues sí, yo gané, derribé a los madianitas, eran muchísimos. Quizá pudiera ser que en ese momento Gedeón pudo haber pensado y decir, pues no es mala idea. Y punto número 2, y creo que ese problema más grave que tiene Israel en ese momento, es que no quieren reconocer a Dios como su rey, como su gobernador. No quieren estar bajo el señorío de Dios. Es más fácil para ellos estar bajo el señorío de un rey, de un gobernante terrenal, que del propio Dios, del Dios que los había sacado muchas veces de problemas. Y vamos a ver 1 Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 8. Dice 1 Samuel capítulo 8, del versículo 4 hasta el 8 voy a leer. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ay, hermanos, yo de verdad cuando leí este pasaje dije: ay, ¿por qué no entienden los de Israel? ¿Por qué no pueden dejar gobernarse por Dios? ¿Por qué no dejaron gobernarse por Dios? Y hoy lo traslado pues a nuestros tiempos, hermanos, y estamos igual. No nos dejamos gobernar por Dios. Dice la Biblia que hemos desechado a Dios. ¿Sabe? Qué feo es eso. Y Dios le recuerda a Samuel y dice: los he sacado de Egipto, de la esclavitud, me han clamado y yo he estado ahí, y aún así no han entendido que yo soy su Dios. Aún así no han entendido que yo soy el que gobierna. No queremos ser gobernados por Dios, hermanos, en su totalidad. A veces decimos y podemos decir, y a lo mejor usted me puede decir: no, hermano, hermana, yo sí me dejo gobernar por Dios. Y entonces yo te hago la pregunta: ¿en todas las áreas de tu vida? Porque si nada más es en algunas partes de tu vida, ahí estamos mal también. Dios quiere todo, hermanos. Nos vuelve a decir otra vez que Dios quiere todo de nosotros, todo. Y a veces pues nosotros no queremos dar todo, nada más queremos dar lo que quizá en ese momento nos conviene dar. Pero aquí nos damos cuenta que otra vez asiento a Dios a un lado. Versículo 23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Wow, qué respuesta. Gedeón sí estaba consciente que sin Dios no era nada. Estaba consciente y estaba reconociendo que solamente con Dios teníamos o tenemos la victoria. Por eso Gedeón rechaza
esa gran oferta, que quizá a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay, Gedeón, era tu oportunidad de brillar. Pero no, hermanos, porque él reconoció que sin Dios él no era nada. Entonces, por eso él rechaza esa oferta y les dice a los israelitas, Jehová debe de gobernar, Él es el que nos va a ayudar, entiéndanlo, Él es que nos libró de la mano de los madianitas. 2 preguntas. La primera es, ¿Jesús realmente es el rey de tu vida? 2, ¿estás dejando que Dios sea el que tome el control de tu vida? ¿O tú eres el que está tomando el control de esa situación? Vamos, Jueces 8, 24 al 27. Dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿A quién les pide Gedeón los zarcillos? Gedeón le está pidiendo los zarcillos a todo Israel. ¿Sí? Gedeón, creo que en ese momento tiene la idea de como agradecimiento hacer algo, pero lamentablemente Gedeón no pensó en las consecuencias de esa idea que tenía en mente iba a provocar. Entonces Gedeón tiene la idea y les dice, a ver, y todo Israel, vamos a hacer una cosa. Todos trajeron un botín, porque antes en las guerras, quien ganaba, pues obviamente se traía lo más valioso de esas personas, que eran pues las joyas, dinero, y a eso se le llamaba botín. Y les pide solamente zarcillos. ¿Qué son los zarcillos? Bueno, los zarcillos eran anillos o aretes que por lo regular los ismaelitas usaban. Recuerden que los madianitas e ismaelitas se unieron en contra de Israel. Por eso es que los ismaelitas traían anillos. Por lo regular, no sé si has visto que los árabes llegan a usar un arete en una de sus orejas o en la parte de la nariz. Sí, bueno, ellos tienen la idea de usarlo como un amuleto, por eso lo cargan, no tanto por estética, belleza o por verse bien, sino porque lo consideraban como un amuleto. Entonces, pues traían muchas cosas, muchas joyerías, muchos anillos, muchos aretes, y solamente Gedeón les pide un zarcillo, ¿sí? Un arete de los que traían. Y sin negarse, sin discutir, sin nada, los israelíes dicen, sí, aquí está. Y juntan un manto y dice la Biblia que fueron 1,700 siclos de oro. Es decir, pesó 19 kilos esos 1,700 siclos de oro. Entonces, pues era una buena fortuna. Y los israelitas pues no se quedaron pobres porque todavía tenían muchas cosas, dice la Biblia aquí, sin contar las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos. Es decir, que aún los israelitas tenían dinero, o sea, tenían joyas, solamente fue un anillo. Y la idea de Gedeón fue precisamente hacer un efod. Si nos vamos en Éxodo, capítulo 28, nos detalla las vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? Y ahí viene este nombre que es efod. Era un vestido utilizado por los sumos sacerdotes.
Y este vestido utilizado por los sumos sacerdotes dice que era de oro, y bueno, va detallando que tenía que tener 2 piedras. Pero bueno, Gedeón en realidad no está pensando en hacer un vestido como tal para ser usado. Él está pensando en hacer un efod utilizando esa figura, sino para ser visto. Quizás su idea de él era simplemente recordarle al pueblo lo que Dios había hecho contra los madianitas. Pero Gedeón, al tomar esta decisión sin consultar a Dios, no consideró las consecuencias que esta pieza, quizá para nosotros pudiéramos pensarlo inofensiva, se iba a transformar en un terrible ídolo. Y no solamente eso, en tropiezo para Gedeón, para su familia y para toda la nación de Israel. Eso nos recuerda también que no solamente sucedió con Gedeón, sino también recuerdan la escena con Aarón, cuando Moisés se sube al monte. ¿Y qué pasa? Juntan igual nuevamente sus joyas y hacen un becerro de oro. Pues no era la excepción en esta ocasión. Volvieron a tener esa mirada de idolatría. Sin duda, hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que el problema somos nosotros. Quiero que el día de hoy analices, pero cuidadosamente, tu vida. ¿Qué hemos transformado en ídolos? A lo mejor tú y yo, no, esto no cabe para nosotros porque nosotros ya no creemos en ídolos. Ya no tenemos imágenes. Es cierto, ya no tenemos imágenes. Pero lamentablemente a veces hacemos ídolos algunos aspectos. Nuestro trabajo, por ejemplo, o los que estudiamos, la escuela, a alguna persona, no lo sé, realmente que esté ocupando el lugar de Dios. Y eso es lo que también hoy tenemos que analizar, qué es lo que realmente está ocupando hoy en día el lugar que le pertenece a Dios. Porque a veces pues le dedicamos más tiempo a lo mejor a la escuela o al trabajo, y eso se transforma también en ídolos. No, hermanos, es al revés. Si tú quieres que te vaya bien en la escuela y en el trabajo, primero es Dios. De verdad te lo aseguro, primero es Dios. Jueces 8:28 dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Bueno, prácticamente este versículo está haciendo un resumen. 7 años fueron atormentados por los madianitas, esclavizados por los madianitas, pero cuando Dios levanta a Gedeón como juez, vienen 40 años de paz sobre Israel. Y podríamos decir, bueno, pues ya terminó la historia de los israelitas y de Gedeón. ¿Qué pasa después de este tiempo de paz? ¿Qué pasó durante ese transcurso? Y vamos a leer el versículo 29 y dice: luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. ¿Quién es Jerobaal? Gedeón, ¿sale? Recordemos que Jerobaal es el seudónimo o el sobrenombre que le pusieron su misma tribu a Gedeón. Y dice, hijo de Joás fue y habitó en su casa, es decir, fue a su casa en Ofra. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abeseritas. Híjoles, Gedeón iba muy bien, había empezado muy bien. Hay una frase que leí hace poco y se las voy a leer, dice: los héroes en batalla no siempre son héroes en la vida diaria. La familia de Gedeón estaba o fue dañada. Tuvo
70 hijos. La Biblia no nos dice cuántas esposas tuvo Gedeón, pero sí nos dice que tuvo 70 hijos más una concubina en Siquem. Y con ella tuvo un hijo al cual le puso el nombre de Abimelec. Hermanos, la instrucción de Dios desde el Génesis nos dice que el hombre se case con una sola mujer. Si revisas Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En ningún momento está hablando de manera plural, no está diciendo le haré muchas ayudas idóneas para él. Yo no lo veo aquí en mi Biblia y en ninguna traducción bíblica lo he leído así. Todo es en singular, le haré ayuda idónea. Y Gedeón olvidó esa parte. Gedeón se dejó llevar por la fama, por confiado, ¿sí? Gedeón se había confiado. Dijo, bueno, el Señor ya me usó, terminé la misión, y se confió. Tanto que se confió que perdió, pero se le subió tanto a la cabeza que olvidó el enfoque. Se desenfocó totalmente de donde estaba agarrado, que era Dios. Y tuvo muchos hijos, tuvo una concubina en Siquem. Y este versículo es la continuación de Jueces 9, las consecuencias que trajo ese hijo en Siquem, Abimelec, que su nombre significa mi padre es rey. Y bueno, lamentablemente a veces por no consultar a Dios, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, cometemos errores, hermanos. Gedeón iba muy bien. ¿En qué momento perdió el piso y el enfoque? Si se dan cuenta, es una línea bien delgadita que fácilmente podemos perder el enfoque en Dios. Y así le pasó a Gedeón, perdió el enfoque en Dios. Y vamos, Jueces del 8, del 33 al 35, dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, sino ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Pues nos podemos dar cuenta nuevamente ese círculo vicioso que ya habían manejado los israelitas. Mientras vivió Gedeón, hay paz. Una vez que muere Gedeón, vuelven otra vez a su idolatría y se vuelve otra vez un círculo vicioso. Pecado, esclavitud, claman a Dios, Dios los liberta, hay paz. Pecado, esclavitud y así. No hay un crecimiento, hermanos. Se la vivían en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso en nuestra actualidad sigue existiendo. ¿Seguimos con ese círculo vicioso? Cuando los israelitas realmente clamaban a Dios por ser liberados de la esclavitud, ¿era porque realmente estaban arrepentidos? Hermanos, a veces nosotros realmente no estamos arrepentidos. Clamamos a Dios cuando nos sentimos en peligro, cuando tenemos un problema. Y con esto no estoy diciendo que sea malo clamar a Dios cuando tenemos problemas, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos escucha. El problema es cuando lo convertimos en un círculo vicioso.
cuando estamos otra vez en la misma situación y otra vez clamando a Dios, eso no se llama arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento es ya no volver a hacer lo mismo. Y pareciera ser que tenemos memoria de corto plazo, todo se nos olvida lo que Dios hace. Bueno, al menos a mí se me ha olvidado muchas cosas de lo que Dios ha hecho en mi vida y vuelvo otra vez a caer en un círculo vicioso. No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Y hermanos, para concluir con esto, quiero retomar 2 puntos. El primero, esta historia de Gedeón nos enseña que Dios llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Si tú en dado momento te has sentido que no estás preparado, quizás secularmente, hermano, quítate eso ya de la mente, porque a veces los que tenemos carrera no queremos servirle a Dios. Y Dios dice que de las personas ordinarias hace cosas extraordinarias. Entonces quítate eso de la mente, no te hagas menos, porque el Señor te ve con valor. Dice que en la cruz pagó por ti y por mí para darnos valor. Valemos para Él, ¿sí? Tú eres capaz para hacer las cosas. Dios te está diciendo, esfuérzate solamente y sé valiente, como se lo dijo muchas veces a Josué. Si tú lees todo el libro de Jueces, del principio al fin de este libro, va a terminar diciéndote, esfuérzate, esfuérzate. Y esforzarse no es hacer las cosas a medias, es de verdad terminar el camino. A veces tenemos la idea que es eso, que es nada, sí, me esfuerzo hoy leo la Biblia, hoy oro, hoy ayuno. ¿Y mañana qué pasó? Es que me siento todo desanimado. No, esforzarse es continuamente, hermano. Eso es esforzarse. Ahorita nosotros no estamos para descansos. El diablo no descansa, ¿sabes? Dice que sus potestades, los demonios no están descansando. Ellos día y noche están pues pidiendo que los cristianos caigan, que la vida espiritual caiga, y nosotros durmientos como angelitos. Y es más, ni los ángeles descansan, ¿no? Dice la Biblia que día y noche alaban al Señor. Entonces, cuando más nosotros, hermanos, no deberíamos de descansar, y a veces fallamos en eso. Punto número 2, ser cuidadosos con nuestra vida espiritual. Gedeón, al principio vimos un Gedeón obediente, valiente, y cumplió con la misión de derrotar a los madianitas, pero no fue cuidadoso con su vida espiritual. Hasta ahí dejó y se desenfocó del principio donde se había agarrado, de la obediencia donde se había agarrado. Entonces, no te confíes, ¿sí? Dice, quiero leerles 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, ¿sí? Dice Pablo, si tú te crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Es decir, no podemos estar confiados, hermanos. Sí voy a la iglesia, sí oro, sí leo, sí ayuno, muchas cosas podemos estar aprendiendo dentro del ministerio, pero que eso no nos llene de confianza para descuidar nuestra vida espiritual. Lo que le pasó a Gedeón, y lamentablemente Gedeón trajo consecuencias a su descendencia. Y bueno, posteriormente van a ver qué pasó en Jueces 9. Y hoy te quiero hacer la invitación a eso, a retomar lo que has dejado. Quizás has dejado un ministerio, quizás has dejado de leer la Biblia, quizás has dejado de orar, o quizás dejaste tu ministerio a la mitad. Retómalo, es tiempo todavía. Dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso lo dijo Pablo. Nosotros tenemos que empezar a ver qué batalla estamos peleando.
¿realmente estamos en la batalla correcta? ¿Hemos terminado la carrera y nos hemos guardado siendo fieles a Dios? ¿O solamente hemos peleado las batallas que Dios nos ha dado victoria y de ahí ya no somos fieles a Dios? Eso es lo que hoy, hermanos, nos enseña Jueces 8. Gedeón perdió el enfoque y hoy Dios nos habla: no pierdas el enfoque, que es Cristo Jesús. Oh Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que nos confrontaste nuevamente a mí en lo personal, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo sé que cada uno está en una batalla, Dios. Permítenos terminarla y guardarla en la fe, no confiarnos. Ayúdanos a esforzarnos como Josué lo hizo, Señor, y no terminar nuestros días como lo hizo Gedeón, por desenfocarse en lo principal, en lo importante, Señor. Se descuidó y se vino para abajo, Señor. Yo te pido, mi Dios maravilloso, que tú seas el que nos estés ayudando, Señor, quitando todo lo que nos estorba para seguirte, Dios, para estar en pie de lucha, para no bajar la guardia. Y si alguno de nosotros le hemos bajado, Dios, ayúdanos a seguir en la batalla, a confiar en ti, oh Dios. Gracias te doy por tu palabra y que sea tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, porque así como nos confrontas, Dios, también nos das la solución. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.